Muchas gracias. Pues vamos a comenzar entonces nuestra sesión de esta tarde. Les agradecemos a todos por estar acá presentes con nosotros en este evento. Agradecemos también a los patrocinadores que en cada evento de comunidad nos ayudan a que podamos compartir el conocimiento y la experiencia en las tecnologías Microsoft con todos ustedes. Así que muchas gracias también a ellos. Y vamos a comenzar directamente entonces con nuestra sesión. Como les comentaba Fernando, mi nombre es Vladimir Medina. Yo trabajo actualmente en un partner de Microsoft llamado Overcast y tengo varios años ya trabajando con diferentes servicios y tecnologías a Microsoft, ya más de 16 años trabajando en el rubro, y allí les dejo mis medios de contacto y alguna otra información acerca de mi persona para que puedan entonces cualquier duda que tengan poderla compartir, poder contactarme para que podamos apoyarles de la mejor manera posible. La sesión de hoy está relacionada con uno de los servicios más recientes o suite de servicios más recientes que tenemos en Microsoft Teams, toda la parte de Viva. Ya en los días pasados y en las sesiones pasadas les han estado platicando alguna introducción de estos servicios, así que yo no me voy a detener mucho en eso. Ya tendrán ustedes oportunidad de conocer más la parte de los antecedentes de Viva en otras sesiones que ya se tuvieron o en internet. Yo me voy a enfocar más a la parte del desarrollo y cómo podemos extender estos servicios. Y me voy a enfocar específicamente en Viva Connections, que es uno de los servicios que nosotros tenemos en esta suite de servicios para Microsoft Teams. Entonces, cuando escuchamos Viva Connections, y como ya han visto en otras sesiones, estamos hablando acerca de cómo poderle otorgar el acceso a nuestros usuarios dentro de ese ámbito de colaboración que es Microsoft Teams para servicios como la intranet o como algún otro servicio que necesitemos nosotros de colaboración y que tradicionalmente pues está en otro lugar, como podría ser un sitio web en SharePoint, en donde nosotros estemos allí colaborando con las diferentes o con los diferentes equipos de trabajo. En este caso nos vamos a enfocar entonces en la parte de cómo nosotros podemos mostrar estos diferentes contenidos dentro de Viva Connections para poderlo entonces acercar al usuario final y él no tenga que estar cambiando entre plataformas para poder conectarse con las herramientas, los servicios, el contenido y las personas que están alrededor de él, sino que lo puede hacer directamente sobre la interfaz gráfica de Microsoft Teams, sea web, sea escritorio y próximamente también sea mobile. Entonces ahí también podría el usuario estar interactuando con estos contenidos que estén en SharePoint o en alguna otra fuente de información externa. Ahora, entre los casos de uso que nosotros vemos con la parte de Viva Connections está la posibilidad de tener otro mecanismo más de comunicación que tradicionalmente, como les decía, ya veníamos manejando con los sitios de SharePoint, pero embebido dentro de la interfaz gráfica de Microsoft Teams, de tal forma que no tengamos que estar saliendo de esta interfaz gráfica. Así que uno de los primeros casos de uso que vemos es, pues, si ya tengo un sitio de colaboración o un sitio de publicación o de comunicación en SharePoint, pues entonces tener o traerme estos diferentes tipos de sitios hacia la interfaz gráfica de Microsoft Teams y que los usuarios entonces puedan interactuar con esos contenidos que yo ya tengo tradicionalmente construyendo en mi organización en ahora la herramienta de colaboración y comunicación que es Microsoft Teams. Entonces, ese es uno de los casos de uso en donde podemos nosotros utilizar Viva Connections y precisamente ahí es donde nos vamos a enfocar en esta primera demo. Quiero mostrarles ahora precisamente cómo se vería esta parte ya en un ambiente real. Para ello les voy a mostrar, quiero mostrarles el ambiente gráfico de Microsoft Teams. Lo tengo acá. Aquí, por ejemplo, yo estoy en mi ambiente gráfico de Microsoft Teams desde la web. Lo puedo hacer también desde el escritorio y posteriormente lo podremos hacer también desde mobile. Si se dan cuenta, yo aquí en mi escritorio, en mi Teams web,
en mi cliente de Teams, tengo la posibilidad entonces de estar navegando entre los diferentes elementos y características que yo ya conozco de Microsoft Teams, como son las notificaciones, el chat, los equipos de trabajo, el calendario y otras aplicaciones que pueda yo tener embebidas dentro de Teams. Pero junto con ello puedo tener entonces también la intranet. Y en este caso, por ejemplo, estoy mostrando la intranet corporativa de la organización que me muestra entonces a través de un sitio de SharePoint, un sitio de comunicaciones en SharePoint, este tipo de contenidos para que entonces los usuarios que están trabajando en Teams no tengan que salir de él, sino que directamente en uno de estos diferentes elementos o aplicativos que tengo ya anclados dentro de mi escritorio o dentro de mi aplicación web, yo pueda entonces navegar sobre él. Y si se dan cuenta, aquí tengo la posibilidad de hacer algo que no podía hacer con las pestañas configurables en los equipos de trabajo, que podía yo meter allí una página de SharePoint y el usuario podía interactuar con ella. El problema era que yo no podía tener una navegación profunda en ese tipo de páginas, sino que simplemente podía tener acceso a los contenidos que estaban sobre la página, pero no navegar hacia el fondo. Entonces, la diferencia con Viva Connections es que ahora con Viva Connections sí puedo hacer esta navegación. Por ejemplo, aquí se me está hablando acerca de un servicio, perdón, de un plan que tenemos dentro de la organización, el Wellness Day, dentro de Overcast, y yo puedo aquí entrar y ver a qué se refiere este tipo de servicio, este tipo de publicaciones que estamos haciendo, y si se dan cuenta, entonces estoy haciendo una navegación interna, sí, no tuve en ningún momento que salirme de Teams e ir a otro ecosistema como podría ser el navegador web para poder entonces entrar a ese contenido, sino que simplemente dentro del mismo elemento web que yo tengo dentro de Microsoft Teams, que es Viva Connections, yo tengo la posibilidad de navegar entre diferentes páginas, navegar entre diferentes sitios, navegar entre los contenidos de esas páginas y esos sitios e incluso plasmar información que yo pueda traerme desde otro servicio de Microsoft, como puede ser Yammer. En este caso, por ejemplo, esta página de este elemento contiene embebido una comunicación a Yammer para que yo pueda entonces ahí estar viendo la información acerca precisamente de esta característica en particular de los servicios de nuestra organización. Y entonces yo puedo aquí iniciar una discusión sin tener que salirme ni siquiera de Teams, tener que ir a SharePoint o tener que ir directamente a Yammer para poder entonces comenzar o continuar una conversación en un equipo o en alguno de los diferentes publicaciones que yo tenga dentro de esta red social Yammer. Entonces, eso es una de las características que tengo disponibles con la parte de Viva Connections. Otra es la posibilidad también de poner dentro de las páginas de Viva Connections elementos que puedan ayudarme a enriquecer o robustecer los contenidos. Como por ejemplo aquí yo tengo una web park que me está mostrando las zonas horarias de los diferentes clientes con los que tenemos contacto para saber específicamente en qué horas están ellos trabajando y poder entonces contactarlos en una hora adecuada. Puedo ver también yo contenidos que estoy publicando en redes sociales, como puede ser YouTube, como puede ser Twitter, y que a través de web parts yo puedo tener embebidos dentro de la página y poder navegar también con ellos. Puedo ver también las noticias que están presentándose en mi organización y tener contacto con cada una de ellas también para navegar. Puedo ver diferentes elementos que están dentro de la navegación del sitio de SharePoint y que yo no necesito tener que ir a SharePoint para poder interactuar con esos elementos y poder tener entonces esa información más detallada dentro de mi propia interfaz gráfica de Microsoft Teams. Entonces, esta es la parte de Viva Connections que nosotros podemos empezar a utilizar hoy en día y que, si se dan cuenta, yo lo tengo completamente embebido dentro de Microsoft Teams sin la necesidad de tener que salir de allí. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos este desarrollo de Viva Connections dentro de Microsoft Teams? Ya nos vamos ahora a la demo un poquito más técnica.
Para ello tenemos diferentes elementos. Uno de ellos es la posibilidad, y eso lo pueden buscar y ya se los han comentado en otras sesiones, pueden ir a docs.microsoft.com y ahí buscar cómo implementar Viva Connections dentro de Microsoft Teams, y lo que se van a encontrar es un script que ustedes pueden ejecutar para poder entonces empaquetar la solución que necesitan subir a Microsoft Teams y poder entonces consumir Viva Connections. Si ustedes ya están familiarizados con la implementación de custom apps dentro de Teams, entonces no va a ser nada diferente. Va a ser exactamente lo mismo para Viva Connections. Es crear nuestro manifiesto de nuestra aplicación con sus iconos para la representación gráfica en Teams y entonces subirlo a nuestra tienda de aplicaciones de la organización para que entonces lo podamos consumir a través de la interfaz gráfica de Teams. Y aquí precisamente les estoy mostrando el script que ustedes pueden encontrar en internet para poder ejecutarlo y poder al final del día obtener ese archivo .zip que contiene el manifiesto y los iconos que necesitamos para subir a la tienda de aplicaciones de Teams. Si se dan cuenta y si ya han ustedes hecho este ejercicio, si no lo pueden ver aquí en el script que les estoy mostrando, el script contiene una serie de pasos que validan previamente que el sitio de SharePoint que yo voy a publicar tenga algunas características habilitadas, y es que hay algunas recomendaciones en la configuración del sitio de SharePoint para que ustedes lo publiquen hacia Microsoft Teams, dependiendo de las necesidades que cada organización tenga. No es que sea obligatorio que sea así. Una de ellas es que el sitio de SharePoint sea un sitio de comunicaciones, para que entonces la información que estemos desplegando sea pública y no sea información que esté dentro de la organización privada y que nosotros por error estemos compartiendo hacia el exterior. Segunda, que ese sitio de comunicación sea un sitio de tipo home site. Para ello, entonces, también nosotros a través de PowerShell podemos un sitio de comunicación que ya tengamos habilitado o creado en SharePoint, configurarlo para que sea un home site. Eso ya también lo pueden ver ustedes en internet, cómo convertir un sitio de comunicación en un sitio home en SharePoint Online. Además, se recomienda que tengamos Global Navigation habilitado. La navegación global nos sirve para características como la siguiente, que no les mostré acá en mi Viva Connection site. Yo tengo anclado aquí el sitio de la organización, pero como tengo el Global Navigation habilitado, entonces yo puedo interactuar con ese anclaje de la aplicación, y si le doy clic, entonces me va a abrir la navegación global para que yo pueda entonces navegar hacia otros sitios de SharePoint, hacia las noticias que se están generando alrededor de mi organización, las aplicaciones que yo también tenga ancladas en ese Global Navigation, y toda esa navegación que yo pueda entonces personalizar para mi organización esté disponible también a través de esta interacción sin tener que salirme de Microsoft Teams y sin tener que ocupar espacio innecesariamente dentro de la interfaz gráfica de Viva Connections para que los usuarios puedan navegar. Entonces, para eso se recomienda tener el Global Navigation habilitado, y son parte de lo que valida este script. Cuando ustedes lo van ejecutando, él va haciendo toda esa validación, y una vez que obtiene todas esas validaciones, lo que hace es crear su manifiesto. Ese manifiesto lo tienen ustedes aquí a partir de la línea 123 del script. Si por alguna razón, y eso nos ha pasado con algunos clientes, al momento de ejecutar el script, ustedes tienen problemas para crear el manifiesto o no les crea al final el zip file, entonces ustedes pueden venir y manualmente copiar este JSON que está desde la línea 123 hasta la línea 180, y este manifiesto que es un JSON al final del día, ustedes lo pueden personalizar y ajustar para que tenga la información de su sitio de SharePoint y pueda entonces trabajar en Viva Connections desde un Notepad, desde Visual Studio Code, desde cualquier manejador de texto que nos permita entonces personalizar ese JSON. Y parte
esencial del JSON es las líneas que están de la 150 a la 160, que es la característica que utiliza Viva Connections precisamente para poder desplegar los sitios de SharePoint en Teams, que es la parte de los tabs estáticos. Dentro de Teams nosotros tenemos dos diferentes tipos de tabs, más adelante vamos a tener más, que son los tabs dinámicos o configurables, que son los que podemos anclar en un canal en Teams, o tenemos los tabs estáticos, que son los que podemos anclar como una aplicación completamente independiente en Teams. Y precisamente Viva Connections utiliza este tipo de tab, el tab estático. Así que en las líneas 152 a 158 está la descripción de ese tab. Si se dan cuenta, se le da un ID, se le da un nombre y en la línea 154 es donde se le pone la comunicación para SharePoint para podernos traer toda la interfaz gráfica navegable de SharePoint en Teams. Y para ello utilizamos precisamente SharePoint FX, SharePoint Framework. Así que esa línea 154 lo que hace es conectarse a través de SharePoint Framework hacia nuestro sitio de SharePoint, traer los contenidos y plasmarlos en Viva Connections para que sea navegable para el usuario final. Y adicionalmente, otra característica que tiene Viva Connections bien interesante es la que está en la línea 156, que es la posibilidad de utilizar la barra de búsqueda de Teams para hacer búsquedas en SharePoint y que nosotros podamos entonces hacer búsquedas locales en nuestros sitios de SharePoint desde esa barra de búsquedas de nuestra interfaz gráfica de Teams. Para ello, entonces, en esta línea 156, de igual forma, se hace un envío de la búsqueda que está haciendo el usuario en esa caja de búsqueda hacia SharePoint para que él entonces nos traiga los resultados de búsqueda del sitio que nosotros estamos anclando en Viva Connections. Y entonces nosotros podamos publicarlo sin ningún problema y que los usuarios tengan esta navegación y esta interacción completa dentro de Microsoft Teams. Otra parte interesante son las características 157 y 158, que nos está diciendo que va a ser una aplicación para cada usuario, es decir, cada usuario tiene que instalar su aplicación de Viva Connections para poder entrar y navegar en SharePoint o proactivamente a través de una política en el Admin Center de Teams, se le puede desplegar la aplicación a todos los usuarios y entonces cuando ellos entren a la interfaz gráfica de Teams, verán allí Viva Connections ya anclado y disponible para poder navegarlo sin que ellos tengan que hacer ningún tipo de instalación o configuración de ningún tipo en Teams. Y la línea 158 lo que nos dice es actualmente cuáles son las plataformas soportadas por Viva Connections, que como les decía, actualmente solamente soportamos el navegador web y desktop. Son las únicas dos formas de interactuar a día de hoy con la interfaz gráfica de Viva Connections en Teams. Pero más adelante allí se va a agregar también mobile para que entonces también desde los dispositivos móviles ustedes puedan navegar. Así que si hoy en día ustedes publican un sitio de SharePoint a través de Viva Connections en Teams y tienen su dispositivo móvil y entran a ese mismo tenant de Teams, entonces ustedes no van a encontrar, aunque esté anclado y disponible la aplicación de Viva Connections, no la van a encontrar porque la línea 158 oculta ese icono para que no sea navegable y no sea consumible desde dispositivos móviles. Pero estamos ya trabajando precisamente para tener Viva Connections disponible también para dispositivos móviles. Y entonces ustedes puedan llenar toda esta información, tener disponible entonces su zip file con los iconos y el manifiesto y publicarlo hacia SharePoint. Ahora, si ustedes son como un servidor más ávidos de trabajar no con la parte gráfica, sino más bien con la parte de la terminal. Entonces, a través de la terminal también podemos nosotros crear nuestra aplicación de Viva Connections y para ello, entonces, podemos utilizar el generador de proyectos de Teams. Para eso, entonces, tenemos lo que es Yowman. Yowman es la herramienta que nos permite utilizar plantillas de proyecto para crear proyectos para diferentes tecnologías.
es open source y Microsoft también la utiliza. Así que a través de Yeoman nosotros también podemos crear, utilizando el generador de proyectos para Teams, un proyecto específicamente para Viva Connections. Para eso necesitamos la versión más reciente de del generador de proyectos de Teams, y entonces cuando nosotros lo utilizamos, y lo mandamos llamar, lo mandamos ejecutar, lo que va a suceder es que se va a iniciar este proceso. Si se dan cuenta, yo tengo la versión 3.2 del generador de Yeoman para Teams, y entonces me pide el nombre primero de mi solución. ¿Cómo se va a llamar mi solución? Le puedo poner que se va a llamar Viva Connections Demo. Y entonces me dice dónde lo quieres guardar. Le voy a decir que cree una subcarpeta en mi carpeta principal. Luego me dice cómo quieres que llamemos tu proyecto. Pues vamos a llamarle igual, Viva Connections Demo. Después me dice el nombre de la compañía. Vamos a ponerle que en este caso es la compañía Overcast. Y entonces nos dice cuál es el manifiesto que quieres utilizar. Si se dieron cuenta, en el script aparecía allí que el manifiesto estaba utilizando la versión 1.9, que es la versión mínima requerida para utilizar Viva Connections. Pero con el Teams App Generator tenemos disponible las siguientes versiones de el JSON. Así que el manifiesto puede utilizar la versión 1.9, que sería la mínima requerida, o podemos ya ir utilizando y evaluando nuevas características de Viva Connections con la versión 1.10 o incluso con la versión Dev Preview, que también ya está disponible a través de Teams App Generator, para ver algunas de las configuraciones que vienen hacia adelante para los manifiestos de aplicaciones en Teams. Así que nosotros podemos utilizar cualquiera de ellas. Voy a utilizar en este caso la versión estable 1.10. Y entonces me dice que si quiero hacer el scaffolding de todo el proyecto para que entonces se organicen los elementos del proyecto de acuerdo al tipo de proyecto que estoy realizando. Le voy a decir que sí. Y aquí es la parte interesante de esta versión nueva del Teams App Generator. Si se dan cuenta, aparte de los diferentes elementos que yo tengo aquí disponibles, que está el tab, el bot, el outgoing webhook, el connector, el message extension y el localization support, aquí debió de haberme aparecido también la parte de Viva Connections, que no me está apareciendo. Ok, bueno, vamos a utilizar el de tab en este momento, pero en la lista debió de aparecerles una opción adicional, que es la parte de un Viva Connections tab. Recuerdan que en el script y en el JSON vimos que utilizamos específicamente los static tabs para anclar la aplicación de Viva Connections. Así que una de las opciones que está en Teams App Generator es precisamente la parte de Viva Connections, para que lo podamos anclar como un tab estático dentro de una aplicación custom en Microsoft Teams. Entonces, utilizaríamos esa opción, que es la que no me está apareciendo ahorita acá, para poder entonces utilizarla dentro de nuestro proyecto. Después nos pide una URL de nuestra solución. Eso no es obligatorio. De hecho, si se dieron cuenta, en el JSON de Viva Connections no nos pide ninguna publicación en Azure o en algún otro hosting. Así que esto no es necesario para nuestra aplicación. Lo podemos dejar como está, y finalmente le decimos que ejecute todo de acuerdo a lo que hay por default, para que entonces podamos tener nuestra aplicación ya lista para poder empezar a trabajar el código fuente, empaquetarlo y publicarlo hacia Microsoft Teams. Entonces, es otra de las opciones que tenemos para hacer la publicación de nuestra solución de Viva Connections. Entonces, esa es la parte de cómo subir Viva Connections a Microsoft Teams. Pero ahora lo que nos interesa más es cómo podemos nosotros extender la funcionalidad de Viva Connections para poder agregarle otros elementos adicionales aparte de nuestra landing page, aparte de noticias y otras web parts que podamos tener en SharePoint, sino que además nosotros también podamos agregarle a Viva Connections la posibilidad de anclarle Adaptive Cards.
Si ya están ustedes familiarizados con el desarrollo de aplicaciones para Microsoft 365, uno de los diferentes elementos que podemos desarrollar para las interfaces gráficas, incluida Teams, SharePoint y otras, es la parte de las tarjetas adaptables o Adaptive Cards. Estas tarjetas adaptables nosotros las podemos personalizar para poderles agregar la lógica de negocio que requiramos dentro de la aplicación o dentro de la Adaptive Card que estamos desarrollando y entonces poderla anclar ya sea en algún proceso de negocio o en este caso en Viva Connections. Así que para ello tenemos lo que se llaman las Adaptive Card Extensions y eso es lo que nos va a permitir es tener un espacio en nuestro sitio de comunicaciones de SharePoint que sea un dashboard para Adaptive Cards y que estas Adaptive Cards entonces nosotros las podemos anclar en ese dashboard y como se ve en la imagen poder tener entonces una navegación además de los contenidos que ya están en nuestro sitio de SharePoint de esas aplicaciones custom que nosotros estamos desarrollando a través de las Adaptive Card Extensions y precisamente eso nos permita entonces tener esa navegación, poder entonces tener interacción con estas Adaptive Cards y poder entonces tener información que no solamente venga de SharePoint, sino que venga de otras fuentes de información que sean útiles para la organización. Así que cuando nosotros nos concentramos específicamente en el dashboard, podremos nosotros encontrar diferentes elementos que podemos anclar a ese dashboard. Al final del día, el dashboard es básicamente una página en nuestro sitio de SharePoint de comunicación en donde podremos anclar diferentes elementos. Podremos anclar web parts tradicionales, podremos anclar otros elementos que puedan venir de la navegación propia del sitio, pero también podemos anclar nuestras aplicaciones que podamos ejecutar a través de una Adaptive Card Extension. Así podríamos entonces utilizar algunas de las características y servicios que ya existen en la navegación del usuario y en los servicios que consume, como podría ser, por ejemplo, la parte de tasks, que es uno de los diferentes aplicaciones que ya tenemos en Teams, la parte de shifts, y eso entonces anclarlo como una tarjeta dentro del dashboard y poder el usuario ya en su propio Viva Connections site tener la posibilidad de un overview, ver un overview de todos los diferentes elementos que le sean útiles para su día a día, para sus actividades que tiene que estar realizando y no tener que estar navegando hacia tasks, hacia shifts, hacia Company Communicator o hacia alguna otra aplicación que ya tenga en Teams, sino que ya todo esté concentrado en un solo lugar, que sería Viva Connections, y a través del dashboard poder tener acceso a esos diferentes elementos. Pero también nosotros podemos ir al otro extremo, que es desarrollar nuestras propias Adaptive Card Extensions para poder entonces anclar información que no necesariamente tiene que venir de Teams o de SharePoint o incluso de los servicios de Microsoft, puede venir incluso de servicios de terceros y para eso utilizamos nuevamente SharePoint Framework. Las Adaptive Card Extensions se utilizan precisamente con SharePoint Framework para poder desarrollarlas. Una Adaptive Card Extension básicamente es una extensión que hacemos a las Adaptive Cards, pero utilizando SharePoint Framework y que nos permite anclarlo en el dashboard para SharePoint Online, para los Communication Sites y Modern Pages. Eso es importante que lo tengamos claro, que las Adaptive Card Extension están diseñadas en este momento para anclarlas en un dashboard que esté en un Communication Site de SharePoint Online y que además sea una página moderna, para que podamos entonces nosotros utilizar todas las características y enriquecer la tarjeta adaptable. Esta tarjeta adaptable va a tener prácticamente dos elementos. El primer elemento va a ser la propia tarjeta. Si ya han tenido familiaridad con las Adaptive Cards, básicamente es ese JSON que ustedes construyen con los controles, con los botones y con las acciones. Eso es la parte del Card View que nosotros vamos a tener en las Adaptive Card Extensions. Y eso nos va a permitir entonces anclarlo en el dashboard para que el usuario tenga una vista rápida de la información que esa Adaptive Card Extension le está proveyendo.
Eso además le va a permitir entonces tener otra información disponible como pueden ser botones, elementos de texto, imágenes que podemos nosotros extender dentro de la información. Finalmente, otro de los elementos que tenemos es el Quick View. El Quick View básicamente es la posibilidad de meter información adicional, que ahí ya es precisamente nuestra aplicación, nuestra custom app, dentro de las acciones de esta tarjeta adaptable. Si ustedes ya han trabajado con las tarjetas adaptables, saben que cuando yo, por ejemplo, le doy clic a un botón en la Adaptive Card, ese botón yo le puedo asociar una acción. Y esa acción puede ser ejecutar un proceso o puede ser mandar al usuario a otro lugar o puede ser simplemente hacer el submit de los contenidos de la Adaptive Card que se le pidieron al usuario. Pues precisamente eso mismo, esas mismas acciones, las podemos aprovechar en las Adaptive Card Extensions para poderle mostrar al usuario la aplicación nativa que queremos nosotros ejecutar cuando el usuario interactúe con ese botón. Y eso lo podemos meter nosotros en la vista, en la Quick View, en la vista rápida que tenemos disponible dentro de la extensión de nuestra Adaptive Card. Y al final del día, esa Quick View le podemos también agregar una acción que lleve al usuario ya a la aplicación completa. Si, por ejemplo, tenemos Company Communicator o tenemos FAQ Plus o tenemos alguna otra aplicación custom dentro de Microsoft Teams y nosotros queremos que el usuario a través de Viva Connections pueda interactuar con la Adaptive Card, pueda entrar a la aplicación, pero además pueda navegar hacia ella, entonces podemos utilizar los Deep Links, que nos permiten entonces tener navegación entre diferentes elementos de la propia interfaz de Microsoft Teams. Y así ese Quick View nos pueda llevar hacia Company Communicator, hacia FAQ Plus, hacia el calendario, hacia un chat, hacia una reunión y poder entonces tener nosotros la posibilidad de tener el ecosistema completo de navegación dentro de nuestra Adaptive Card Extension. Y adicionalmente, nosotros estamos con la posibilidad de tener o poder utilizar una plantilla de Adaptive Card Extensions para no empezar desde cero. Como ya hemos platicado en otras sesiones, en otros eventos, en Microsoft se hacen muchos templates para que los que estamos empezando a desarrollar en diferentes características y servicios nuevos que van saliendo, no tengamos que empezar desde cero, sino que ya tengamos algo con qué trabajar. Y precisamente existen ya algunas plantillas de Adaptive Cards Extensions que nosotros podemos utilizar para poder comenzar nuestro desarrollo ya con esa plantilla preconstruida. Y aquí vemos algunas de ellas que ya tenemos disponibles para poderlas ejecutar en nuestros proyectos. ¿Okay? Y por el lado de diseño, tenemos también la posibilidad nosotros de tener dos diferentes tamaños. Por el momento solamente tenemos dos tamaños en nuestras Adaptive Card Extensions, que es el tamaño medium y el tamaño large. Son los únicos dos tipos de tamaño en los que podemos nosotros anclar una Adaptive Card Extension dentro del dashboard de Viva Connections y que nos permita entonces tener esa interacción con el usuario final y los contenidos agregados dentro de este tipo de interfaz gráfica que tenemos disponible. Otra de las cosas interesantes con Viva Connections es que Viva Connections nos permite tener el Audience Targeting de SharePoint. Si ya han trabajado con SharePoint, saben que en SharePoint nosotros podemos decir que los contenidos del sitio sean específicamente para ciertos roles o ciertas audiencias de nuestra organización y que no todo mundo las pueda ver. Pues eso lo podemos extender con Viva Connections hacia las Adaptive Card Extensions y entonces mostrar u ocultar Adaptive Cards dependiendo del tipo de rol que tenga el usuario en la organización. Y cuando el usuario entre al dashboard, solamente vea las Adaptive Cards que necesita para su rol en particular. Y eso lo podemos configurar con la característica de Audience Targeting que ya tenemos en SharePoint. No es ninguna característica nueva o funcionalidad nueva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver precisamente un ejemplo de esto en
ejecutándose en nuestro ambiente. Para ello, voy a irme aquí a un proyecto que ya tengo construido, que es de precisamente Viva Connections. Y aquí les voy a mostrar que este es un proyecto que, como les mencionaba, este proyecto yo lo puedo crear a través del generador de soluciones para SharePoint Framework, que eso me faltó decirles y mostrarles, así que eso lo vamos a hacer antes. Si yo voy a Yeoman nuevamente y ejecuto el generador de proyectos de SharePoint, voy a ejecutar ahora ese. Hace rato ejecutamos el de Teams, ahora voy a ejecutar el de SharePoint. Importante, tiene que estar en la versión 1.13. A día de hoy la versión pública es la versión 1.12. Así que si ustedes quieren utilizar las Adaptive Cart Extensions, necesitan actualizar su generador de SharePoint a la versión 1.13 que está en beta y actualmente, esto lo hice apenas hace un rato, lo actualicé y está ya la versión beta 17 de 1.13 del generador de SharePoint. Entonces ustedes actualizan a esa versión y una vez que actualizan esa versión, entonces ya pueden ustedes crear su propia Adaptive Cart Extension. Le voy a decir que la cree en un subfolder. Y aquí me dice, ¿quieres que esta aplicación que vas a crear sea para toda la organización, que lo puedan utilizar todos los sitios de SharePoint? Le voy a decir que no, que sea solamente localizada a un sitio en particular. Me dice, ¿tu aplicación tiene APIs que requieran de algún permiso de comunicación? Le voy a decir que no, solamente voy a utilizar información que está dentro de la organización y que no necesita tener una conexión a una API externa ni permisos en ella. Y aquí es donde viene ya la parte de que esto solamente les va a aparecer si ustedes tienen la versión 1.13 del generador de proyectos de SharePoint Framework. Aquí, si se dan cuenta, tengo web parts, tengo extensiones, tengo bibliotecas y tengo Adaptive Cart Extensions. Entonces yo puedo seleccionar precisamente esta Adaptive Cart Extension y aquí está la parte de los templates que les comentaba también. Yo puedo decirle que utilice una plantilla básica que solamente tenga la estructura básica de una Adaptive Cart y yo pueda extenderla. Puedo utilizar una plantilla con imagen para que entonces la Adaptive Cart ya tenga una imagen embebida y entonces ya sea más gráfica, o puedo utilizar la plantilla primaria que contiene ya algunos elementos también para poder hacer una personalización en el Quick View y poder entonces agregarle lógica también a esa parte dentro de mi Adaptive Cart Extension. Y entonces ya ustedes seleccionarán la plantilla que deseen y eso les permitirá entonces tener ya su proyecto desarrollado dentro de el SharePoint Generator. Entonces, eso es para generar la solución. Una vez que ustedes generan la solución, entonces pueden irse ya a ella, que es justamente la que yo les estaba mostrando hace rato. Esta solución que desarrollé fue precisamente con el generador de SharePoint Framework y me creó toda esta estructura de carpetas y de ejecución de la aplicación. Voy a ejecutar la aplicación primero para que vean lo que hace y ya después vamos a ver el código fuente de la misma. Para ejecutarla, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es ejecutarla o compilarla con Gulp, que es para compilar las soluciones que nosotros desarrollamos con SharePoint Framework. Y en este caso, lo único que voy a hacer es probarla sin publicarla todavía. Así que para eso, dentro de las acciones de Gulp, tengo una que es Gulp Serve. Si todavía no la han compilado, entonces tienen que hacer antes un Gulp Build para compilar la solución. En mi caso, yo ya la tengo compilada con Gulp Build, entonces lo único que voy a hacer es mostrárselas con Gulp Serve. Y en mi caso, para que no me abra el navegador, porque yo lo quiero abrir por mi propia cuenta en el Workbench de mi sitio de SharePoint donde tengo Viva Connections habilitado, entonces le voy a decir que no abra el browser por default. Lo voy a ejecutar entonces, Gulp Serve, para que compile y nuevamente revise la información que está en nuestro proyecto y entonces con eso me permita empezarla a mostrar en mi dashboard. Voy a esperar allí a que termine de compilarse y una vez que me diga que está lista,
voy a irme hacia SharePoint para podérselas mostrar en Viva Connections. Listo, ya está allí. Entonces voy a irme ahora a SharePoint, aquí, y si se dan cuenta, se los voy a mostrar aquí con más detalle, estoy en el Workbench. Estoy en mi sitio de SharePoint público, que es el de la organización, y dentro de él estoy en el Workbench para poder probar mi solución. Entonces, dentro del Workbench, voy a darle aquí un refresh para que pueda tomar la aplicación que acabo de compilar. Voy a agregar una nueva webpart, como lo hago en cualquier página moderna de SharePoint. Y aquí, bueno, aquí ya me aparece usada frecuentemente, pero dentro de las diferentes categorías de webparts va a haber una nueva categoría que van a encontrar ustedes en Viva Connections, que es la parte del dashboard, que en este caso, como lo tengo en español, me aparece como panel, pero dependiendo del idioma, les va a aparecer en el idioma en el que ustedes lo tengan su sitio de SharePoint, y en este caso, en esta sección es donde ustedes van a encontrar todas las Adaptive Card Extensions que hayan desarrollado. Entonces voy a agregar esta Adaptive Card y como utilicé el Basic Template, entonces lo único que me muestra ese template básico es un título, una descripción y un botón de interacción. Si yo le doy aquí en vista previa, entonces yo puedo interactuar con este botón y al momento de interactuar con el botón me muestra el Quick View. Entonces, este es el Card View que platicábamos en la presentación y este es el Quick View que nos permite entonces ya tener la personalización que nosotros requiramos o la aplicación custom que nosotros requiramos dentro de esa Adaptive Card. ¿De acuerdo? En este caso, igual como está el Basic Template, es solamente un título y el texto que contiene la información relacionada con esta Adaptive Card que hemos publicado. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Si yo me voy a la edición de esta Adaptive Card, vean cómo aquí me aparece la posibilidad de mostrarles los diferentes tamaños, los dos tamaños que les mencionaba que están disponibles a día de hoy. Así que yo puedo hacer la Adaptive Card más grande en el tamaño mayor y entonces simplemente duplica el tamaño de la Adaptive Card mediana para poder entonces mostrarla en el dashboard y de igual forma tengo la misma interacción con el Quick View. Ese no se altera por el tipo de tamaño que tenga el Card View dentro de mi Adaptive Card. Y aquí yo también en la parte de las características, el panel de propiedades, yo le puedo poner las propiedades que requiera, por ejemplo, my card demo, my first card demo, guardo esto y entonces aquí ya yo en la parte del Quick View, vean cómo aparece justamente la información que yo he puesto en el panel de propiedades, ¿ok? Entonces, básicamente, así es como nosotros interactuamos con estos diferentes Adaptive Card Extensions que nosotros desarrollamos. Voy a regresarme acá a la ejecución, voy a cerrarla y voy a mostrarles ahora el código fuente de esta solución. Voy a abrirlo en Visual Studio Code para que lo veamos desde allí y entonces vean ustedes cómo está el código fuente de esta Adaptive Card. Aquí entonces nosotros, si ya han tenido antes la posibilidad de trabajar con proyectos en SharePoint Framework, tenemos la carpeta del código fuente, la carpeta SRC. Allí entonces ustedes pueden entrar y empezar a interactuar con el código fuente de la solución. Aquí entonces yo tengo mi Adaptive Card Extension y dentro de él entonces voy a tener el código fuente que está representando lo que acabo de mostrarles en el Workbench. Aquí, si se dan cuenta, voy a extender esto un poquito y hacerlo un poquito también más grande. No me está dejando. Bueno, si se dan cuenta, aquí lo que yo tengo en mi Adaptive Card es los TypeScript que tienen tanto la configuración del proyecto y el panel de propiedades como dos carpetas que son la Card View y la Quick View que contienen la lógica de cada una de esas vistas, la Card View y la Quick View. Entonces voy a entrar
a primero la configuración general. Y si se dan cuenta, aquí entonces yo tengo dentro de mi descripción de mi código fuente, tengo precisamente la llamada a las dos vistas, tanto la Card View como la Quick View. Y eso entonces me permita mostrarle al usuario dependiendo de la ejecución que él haga. Entonces, desde el inicio, yo cargo esas dos vistas, la Card View y la Quick View, y ya dependiendo de lo que necesite el usuario, pues entonces le mando la información que él ocupa para podérsela mostrar en la interfaz gráfica. Y también en la parte del panel de propiedades, le digo que mande llamar el panel de propiedades que yo he configurado para que también pueda tenerlo disponible el usuario cuando interactúe con la aplicación, que precisamente este panel de propiedades que acá estoy mandando llamar es este que tengo acá, que si se dan cuenta aquí, mi panel de propiedades lo único que contiene es el grupo de elementos o controles que yo le estoy proveyendo al usuario para que pueda interactuar con ellos, que es el título, la propiedad, el icono, perdón, y la descripción de mi Quick View para podérselo mostrar después al usuario final. Entonces, básicamente eso es lo que contiene esta parte inicial del código. Después de eso, entro yo entonces a mi Card View y a mi Quick View, dependiendo de qué es lo que quiera yo personalizar. En el caso del Card View, lo que voy a tener aquí en el Card View es precisamente la información que despliego cuando el usuario ve la Adaptive Card en el dashboard. Y si se dan cuenta, entonces aquí le estoy diciendo que dentro de las propiedades que muestre, también mande llamar los botones que yo le voy a mostrar al usuario para poder tener interacción con la parte del Quick View. Entonces, en ese caso, precisamente, dentro de los botones que están definidos, yo tengo un botón llamado precisamente Quick View que me va a permitir entonces abrir el Quick View de mi solución y poder entonces interactuar con él. Junto con eso, entonces también tengo los textos que le estoy mostrando, tanto el encabezado como también el contenido o la descripción de mi Card View que está disponible dentro de esta Adaptive Card. Y en el Quick View, lo único que tengo es simplemente la llamada que hago a el panel de propiedades. En el panel de propiedades, si recuerdan, yo tenía mi título, tenía mi descripción, tenía mi icono y tenía adicional también, o le puedo poner adicional aquí, un subtítulo. Entonces, esa información yo la traigo, se la plasmo a mi Quick View para que entonces pueda mostrarla finalmente al usuario final cuando interactúe con ella. Entonces, si se dan cuenta, el código fuente y la lógica y estructura que contiene es bastante sencillo. Yo les recomiendo comenzar primero con la plantilla básica, que es la que les estoy mostrando justo en este momento, para que ustedes primero entiendan cómo es la lógica de cada una de estas vistas, tanto la Card View como la Quick View, y cómo la podemos nosotros mandar a llamar en nuestra solución, y ya después vayan a otros proyectos más complejos para ir agregando información adicional. Otra de las cosas que podemos hacer es mandar a llamar contenidos que tengamos nosotros dentro de nuestra infraestructura de Microsoft 365. Para eso les voy a mostrar aquí otra de los proyectos que tengo. En este caso es una que se llama Company News, que es lo que hace Company News es ir a llamar a una lista de SharePoint para traerse todos los comunicados que se han publicado allí y entonces mostrárselos en la Adaptive Card al usuario dentro de Viva Connections. Así que eso es precisamente lo que hace esta solución. La voy a mostrar primero para que ustedes vean cómo está la interacción gráfica del usuario final con la solución. Así que voy a ejecutar el gulp serve nuevamente para poderla tener disponible dentro de mi Workbench y entonces ustedes puedan ver cómo funciona. Una vez que termine de compilarse allí, vamos a irnos al Workbench. Ahí está terminando. Listo. Ahora, perdón, me voy a ir al Workbench. Y voy a
actualizarlo para que tome esta nueva compilación que hice. Voy a agregar entonces, y aquí me aparece, que también me va a aparecer en la parte del panel, Company News, que es la que acabo de compilar. La voy a ejecutar y entonces esta sería la, bueno, voy a ponerle la vista grande, en la large, para que se vea mejor. Esta sería mi Adaptive Card que está mandando llamar esos comunicados. Si se dan cuenta, aquí me está mandando un comunicado, me está dando un botón de Next porque sabe que hay otro comunicado también en la lista de SharePoint, así que me muestra o me despliega el siguiente comunicado y si le doy, me muestra el siguiente comunicado que tengo yo disponible. ¿De dónde está mandando llamar esta información? Bueno, yo tengo dentro de este mismo sitio de SharePoint, tengo una lista que contiene precisamente estos comunicados. Así que en mi sitio de SharePoint, en mi lista, yo simplemente doy de alta los comunicados con la información que necesito desplegar y simplemente lo que hace la Adaptive Card es consumir precisamente esta lista de SharePoint, traerse estos 3 comunicados, que si se dan cuenta aquí, la lista solamente contiene los 3 comunicados que ahorita les estaba mostrando en la Adaptive Card, para podérselos entonces mostrar al usuario final. ¿Ok? Entonces, precisamente esta lista es la que yo estoy mandando llamar acá en mi Adaptive Card Extension para poder mostrar estos diferentes elementos y que cuando yo le dé clic a cada uno de ellos, entonces pueda mostrarme los contenidos de esa, precisamente de esa noticia, para que entonces pueda ahí yo desplegar la descripción y todo lo necesario dentro de mi comunicado y que los usuarios puedan interactuar con esto dentro de su navegación que hacen en Viva Connections. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, eso es lo que hace esta Adaptive Card, esta solución que les estoy mostrando ahora y que acabo de compilar. Por último, lo que les quiero mostrar es qué pasa cuando yo ya tengo lista mi solución y ahora quiero ya anclarla en Viva Connections. Ya quiero publicarla para que los usuarios la consuman. Si recuerdan, nosotros hemos estado utilizando Gulp. Gulp tiene diferentes tareas que puedo ejecutar. Si ustedes quieren saber cuáles son todas las tareas de Gulp, simplemente le ponen Gulp Tasks, y eso les va a mostrar todas las tareas que ustedes pueden ejecutar con Gulp. Dentro de estas tareas, las que ustedes necesitan para poder publicar ya una Adaptive Card Extension es primero compilar o construir la solución, después empaquetarla y después entonces tenerla lista para poderla subir a SharePoint. Recuerden que esto trabaja con SharePoint. Así que básicamente lo que yo hago es un Gulp Build, después hago un Gulp Bundle y finalmente, ya que la tengo completa, hago un Gulp Package Solution. Y si ustedes ya la quieren meter en producción, entonces lo que van a hacer es un Gulp Package Solution con el parámetro ship. Eso lo que va a hacer entonces ya es quitar toda la parte local en su compilación y dejar el paquete completo y listo para que trabaje solo en la nube y ya no dependa de ninguno de los objetos que tengan ustedes localmente en su desarrollo. Eso pueda irse junto con el paquete y entonces ustedes puedan publicarlo en SharePoint. Una vez que ustedes hacen esa compilación, lo que va a suceder es que les va a generar un empaquetado, pero en este caso el empaquetado ya no va a ser un archivo .zip, sino más bien, yo aquí les voy a mostrar un empaquetado que ya hice en la carpeta SharePoint Solution dentro de su proyecto. Ahí se van a encontrar ustedes, en mi caso, por ejemplo, yo para la parte de Viva Connections tengo esas subcarpetas, SharePoint Solution, y dentro está el paquete, el punto SP Package o SPPKG. Ese archivo es precisamente el que contiene empaquetada toda mi solución.
Y si ustedes ya han trabajado con soluciones custom para SharePoint, sabrán entonces que lo que sigue es agarrar este archivo, ir a mi a SharePoint, ir a la parte donde tengo yo todas mis aplicaciones y entonces allí cargar en las lista de aplicaciones para SharePoint, cargar específicamente ese SP package y después decirle que lo haga disponible y lo envíe o lo sincronice a Teams. Eso es una parte adicional que tienen que hacer con su Adaptive Cart Extension. No solamente tienen que decirle que se publique en SharePoint, sino que también necesita sincronizarse con Teams para que entonces Teams la pueda utilizar dentro de su interfaz gráfica de Viva Connections y pueda mostrárselas a los usuarios. Entonces, básicamente, eso les va a permitir ya a ustedes tener la posibilidad de que estas Adaptive Cards ustedes ya las puedan tener dentro de su sitio de Viva Connections y podérselas mostrar a los usuarios finales al final del día en su desarrollo. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí y simplemente lo que voy a hacer es darles algunos recursos adicionales para que ustedes puedan ir viendo esa información e irla ejecutando por su cuenta. Aquí les dejo, por ejemplo, la parte de los app templates y las Adaptive Cards templates para que ustedes puedan irlas conociendo y familiarizarse con ese código. También les dejo los recursos que están disponibles ya a día de hoy para extender a Viva Connections. Así que ahí están todos los tutoriales disponibles para ustedes, para que vayan viendo paso a paso cómo ejecutar y cómo personalizar estas Adaptive Card Extensions y que eso les permita entonces a ustedes poderse familiarizar al momento de publicarlas hacia una aplicación en Teams con Viva Connections. ¿Ok? Y finalmente, esto me lo voy a saltar, les dejo allí nuevamente los medios de contacto por si tienen alguna duda adicional. No sé si tengamos tiempo, creo que tenemos un par de minutos para dudas, pero si ustedes tienen alguna duda adicional o desean que tengamos alguna conversación más específica de algún caso de uso o de algún proyecto en particular con la suite de Viva, entonces pueden contactarme para poder tener esa conversación ya más específica. Pues agradezco a todos por su atención, su tiempo y si hay dudas y tiempo lo podemos resolver en este momento.